La preocupación de Felipe II por patrocinar los valores de la Contrarreforma dio origen a un segundo renacimiento en el que la religión determinó la evolución del arte. Para contrarrestar el espiritualismo intimista defendido por las corrientes humanistas, especialmente por el erasmismo, surgieron dos corrientes poéticas de corte religioso, complementarias aunque diferenciadas entre sí. Se trata de la poesía ascética y la poesía mística. Ascética y mística son dos ramas de la teología que estudian el acercamiento del ser humano a Dios. La ascética se centra en la purificación del espíritu como vía de acercamiento a la divinidad, para lo cual es preciso limitar al máximo las necesidades y placeres materiales. Por su parte, la mística trata de alcanzar la unión divina del alma con su creador en una especie de éxtasis espiritual. Todo el proceso se consolida en tres vías: la purgativa, la iluminativa y la unitiva. Los poetas del período se enfocaron a la utilización del lenguaje petrarquista, reconvirtiéndolo a lo divino, es decir, sacralizándolo. El mayor representante de la corriente ascética en nuestra poesía fue Fray Luis de León, cuya vida y carrera literaria estuvieron durante muchos años ligadas a la Universidad de Salamanca. Su principal referente clásico fue el poeta latino del siglo I a.C., Horacio, del que imitó Fray Luis su ritmo sosegado, su lenguaje sencillo y sus principales temas. Experto conocedor de las escrituras y doctor en teología, en la obra de Fray Luis se dan cita diferentes tradiciones filosóficas y corrientes de pensamiento dentro del marco que le brinda la tradición judeocristiana. El anhelo de paz y de armonía con el mundo fue su tema fundamental. Su estrofa predilecta fue la lira, forma de origen italiano compuesta por 5 versos septasílabos y en decasílabos con rima consonante de esquema AB, AB, B. Fray Luis la aprendió de Garcilaso, que la había empleado en su canción quinta, y consiguió su plena adaptación a nuestra tradición. De su producción destacan las odas, cantos de alabanza a personas cercanas al autor, en algunas ocasiones, y a temas que le fueron queridos, como por ejemplo la famosa oda a la vida retirada, en la que desarrolla el tópico renacentista de la alabanza de aldea frente al menosprecio de la corte. Por su parte, la poesía mística se centra en la representación de la unión del alma con Dios, es decir, se ocupa de la vía unitiva exclusivamente. Emplea para ello los tópicos y el lenguaje poético propios de la lírica amorosa de tradición provenzal, tanto medieval como petrarquista. Por este motivo se le suele describir como poesía contrafacta o poesía amorosa a lo divino. A menudo Dios se esconde en esta poesía bajo el apelativo de amado o esposo, mientras que el alma toma el nombre de amante o esposa. La unión final de ambos se describe como un encuentro amoroso entre un hombre y una mujer, y sucede en un momento de éxtasis. Esta poesía nació ligada a las órdenes religiosas presentes en España en el siglo XVI, aunque también existía en otras partes de Europa. La más conocida en nuestro país fue la poesía mística carmelitana, es decir, la que estaba ligada a la orden de los carmelitas descalzos. Sus dos máximos representantes fueron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. La primera se dedicó principalmente a su labor religiosa y de divulgación de la palabra de Dios entre las gentes del pueblo. Por eso entendía la poesía como instrumento de educación y de divulgación. Se inspiró para conseguir una mayor difusión de su mensaje en las formas tradicionales castellanas, a las que introdujo algunas innovaciones. Por ejemplo, el uso de figuras retóricas propias de la tradición culta como la antítesis y la metáfora o la rima consonante. Por su parte, San Juan de la Cruz fue discípulo de Santa Teresa en lo religioso, pero no tanto en lo poético. Su verso se inspira en la tradición petrarquista y horaciana de Garcilaso y Fray Luis, cuyo lenguaje imita y complica en muchas ocasiones, sembrándolo de hipérbatos, símbolos y metáforas de interpretación oscura o difícil. Además, tomó símbolos de la tradición amorosa provenzal anterior al Renacimiento, que supo modernizar con mucho éxito.